Señor, es verdad que a veces no puedo más y las duras luchas me hacen sufrir. En las pruebas no soy capaz y el camino es difícil de seguir. Señor, es verdad que mucho he llorado porque soy tan débil y ayer caí. Mi deseo. El pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, presenta el mensaje en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, verso 18 al 21, con el tema Deficiencia del hablar y el vivir cristiano. Desde la Iglesia El Camino de la Fe, nuestro hermano con ustedes. Yo quiero volver a empezar de nuevo. Que tu Espíritu, Señor, llene hoy mi vida para poder servirte de verdad. Vamos a leer la escritura en la carta de Santiago para entrar al mensaje de esta mañana. Santiago capítulo 1, versículo 18 al 23. Amén. ¿Lo tienen? Dice, bueno, este es el versículo que usé en el mensaje pasado. Acuérdense de una idea, espérenme tantito, déjenme ubicar la idea. Se corría una versión entre los judíos, realmente sí era versión. Y digo, tenía que haber sido que se corría una versión, porque no tendría sentido que Santiago defendiera lo que no existía. Es decir, corría la versión entre los judíos, en el sentido de que las tentaciones Dios las enviaba. ¿Sí? Y entonces hubo algunos, no lo menciona por nombre, casi es un caso hipotético, pero necesariamente alguien afirmaba que si él había sido tentado y él había caído en un problema, es porque Dios lo había metido esa tentación. Entonces Santiago se pone enfrente y hace una defensa vigorosa y dice, no señores, no. De lo alto solamente vienen cosas buenas. De arriba no vienen esas tentaciones. ¿Sí? Y entonces dice lo que no viene de arriba, pero luego empieza a decirnos, y ahora vean lo que sí viene de allá. Y una de ellas es que de su voluntad nos engendró. Y ese fue el sermón del domingo pasado. Ustedes lo tienen que recordar. Pero yo decía, a ese que dijo, ¿por qué sí tiene que ser alguien? Digo, porque le dedica, yo a veces lo veo con mucha hazaña a Santiago. O sea que más le valía no haberse metido con Santiago, porque ya le pesaba.
Porque yo diría, pues ya lo dejó. No, hombre, sigue todavía con él. En los mensajes todavía es por causa de él, por causa de esa versión de que Dios es responsable de la tentación. Dijo, no, vamos a aclarar. Y que en un sermón yo dije, Santiago plantearía algo como esto. A ver un momento. ¿Que de dónde viene la tentación que está hablando? Pues, ¿qué les parece si seguimos al tigre hasta su guarida y sabemos en dónde está la guarida? Y lo siguió y dice, ándale, está en la propia concupiscencia de cada quien. Santiago entonces no está diciendo, este problema lo resuelve Dios. Está diciendo, este problema lo resuelve cada quien. Porque aquí dice, no está siquiera diciendo es que el diablo lo tentó. No. Dice, el diablo andaría ocupado en otra cosa. Este problema es de este hombre y de estas gentes que están diciendo, para justificarse, están diciendo que Dios lo metió en este problema. Digo, más o menos esa sería la estructura de lo que estamos planteando. Y el domingo pasado hablé sobre la palabra de verdad y estaba yo comprometido a seguir con la palabra ingerida, pero todavía hay pendientes. Entonces, pues creo que Santiago no está muy dispuesto a soltar a ese que dijo lo que dijo y que no debía de haber dicho. Dice Santiago, el verso 18, que nos enlaza con el mensaje anterior. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y ahora sí, por esto, ¿cuál esto? Pues por lo que acabo de decir, que nos engendró. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar y tardío para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, jamás se piense que la justicia de Dios se hace, los hombres la hacen llenos de ira, de molestia. No. Yo digo que cuando el hombre, el creyente, se pone berrinchudo, Dios mejor se hace a un lado y dice, no tengo nada que ver con este. Alabado sea Dios. Por lo cual, dejando toda la inmundicia y la superfluidad de malicia, ándele, aquí se le está diciendo, mira, llegué a la guarida y esto es lo que tienes en el alma. Esto es inmundicia y malicia, y dices que Dios te la mandó. Recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Pero luego dice Santiago, se vio cómo era, se fue y se le olvidó cómo era, y al último no dice cómo es. Padre eterno, permite que esta mañana la palabra, Señor, sea entregada con veracidad. Ayúdame, Señor, para que haya alegría en mi corazón, en mis hermanos, y para que la palabra, Señor, sea asimilada en nuestros corazones y signifique algo. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Seguimos acompañando a Santiago en esta carta que nos ha enriquecido con ideas grandiosas, ideas que deben haber despertado el entendimiento nuestro para la práctica de la fe, despertado el entendimiento para la práctica de la fe, no despertar el entendimiento como un mero acervo, no, para producir el resultado de cómo se practique la fe. Así que con este breve comentario entramos a los versos 18 al 23. No sin rogarles que mantengan la expectación de qué cosas hemos de encontrar en estos pasajes. Aunque debo pedir también que no pierdan de vista la idea dominante aquí es
la palabra de Dios, la idea dominante, a la que llama de diversas maneras. En el versículo 18 la llama la palabra de verdad. En el versículo 21 la palabra ingerida. Dos fundamentalmente. Sin olvidar que esto de la palabra de Dios, Santiago lo trajo a colación por aquel hombre que neciamente dijo que Dios lo había tentado. Aunque parezca un caso hipotético, no lo es, porque la manera como Santiago aborda, defiende, pues se trata de un comentario de alguien en realidad. Y esto llevó a Santiago a hacer una defensa muy vigorosa para probar que la tentación no viene de Dios. ¿Cómo es que Santiago hace eso? A base de contrastes. Y frente a las palabras de los hombres, lo que dicen, Santiago pone las palabras de Dios. Es contraste. Esto dice esto, este hombre, este tal. Digo, se me hace muy duro que le diga así, pero ni modo. Mientras que Dios dice esto otro. Y Santiago hace dos advertencias sobre ese error de culpar a Dios. Uno es, nadie diga, nadie ande diciendo eso. Y que es una versión muy socorrida entre los creyentes de esta generación, de todas las iglesias evangélicas. Pues 55 años de algo me sirven para saber cómo piensa la gente. Pentecostales y no pentecostales y de todos, chiquitos y grandes, se corre esa versión. Por eso les da otra declaración no menos contundente y le dice, no erréis. Y de allí el parentesco que tiene esto con el verso 19, que empieza diciendo, por esto, por lo que ese alguno no debió decir, pero que lo dijo. Y Santiago dirá que habló así, y dice aquí es donde concuerda, que habló así porque no se tomó el tiempo suficiente para pensar lo que iba a decir. Algo así como, fue un bocón. Cuidado cuando hable de Dios. Afirmando este hombre lo que nadie debe afirmar. Diciendo, Santiago, mis amados hermanos, sea todo hombre pronto para oír, tardío para hablar. Ese que acusó a Dios y que dijo, es un desbocado. No se detuvo a pensar y habló temerariamente. Y mucho más. Alguien, yo descubro en la idea de que alguien debió sentirse muy indignado contra ese que dijo eso. Y se enojó tanto y le habló con dureza. Porque decía que tenía mucho celo por Dios. Que ese había dicho, qué barbaridad. Y yo siento un celo que me consume por Dios. Y por lo tanto le hablo con dureza. Y Santiago le dice, no. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y tardío, dice, para airarse. Porque los que tienen prisa en hablar, por regla general, tienen una tendencia natural al enojo. Escúchame bien. Por regla general, los que tienen prisa en hablar tienen una gran inclinación a enojarse. Y el que habla a la ligera fácilmente cae en juicios inexactos y en errores de apreciación. Y esto no debe ser entre creyentes. Yo espero que ustedes vayan conmigo a este detalle.
Y de allí que acusara a Dios sin razón. Y una de las cosas que debió marcarles el alma es lo que les dijo en el verso 20, que tiene una especial dedicatoria a todos los creyentes. Una verdad práctica que no debe ser ignorada, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estoy pensando en alguien que supuestamente reprimió a ese que dijo, y lo hizo de la manera más violenta, lo que llaman violencia verbal. Que un hombre lleno de ira no representa la justicia de Dios, así sea el hermano más santo, más piadoso y de más oración. Por eso dice que hablar es un arte, que no es el arte de todos. Salomón dijo: manzana de oro en figura de plata es la palabra dicha como conviene. Y en este caso, miré hacia dónde Santiago estaba viendo. Estaba viendo a un grupo de creyentes que tienen la costumbre, la tendencia de hablar de manera irada, fuerte, levantar la voz, gritones. Un creyente, bien se dijo, la profecía dijo que cuando el Señor llegara a Israel, no vocearía, no sería un gritón, que no andaría gritando a nadie, alabado sea Dios. Aún en el supuesto de que ese gritón iracundo, creyente, buscara corregir a ese otro creyente, de inmediato Santiago lo detiene y le dice: así no se hace la justicia de Dios, no procede. Y usted sabe que esto es muy común en el pueblo evangélico, hablar duro, golpear con las palabras, pero golpear enojados, que se note que tengo coraje, porque yo amo mucho a Dios. Bueno, puedo decir que Santiago está planteando que con esa manera de hacer las cosas Dios no tiene nada que ver. Y aún mejor, que un creyente, cuando un creyente, aunque tenga las mejores razones y echa mano de la violencia verbal, hace rato que Dios se hizo un lado y dijo: nada que ver conmigo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amén. Eso es una cuestión que hace mucho tiempo la aprendí. Usted nunca me ha oído ser un gritón contra nadie. Que pueda enseñar, que pueda explicar, que pueda redarguir, eso es otra cosa. ¿Sí? ¿Y sabe qué pasa cuando a un creyente lo quieren corregir y le hablan de esa manera? Lo que hace es darle argumentos a ese creyente para que se justifique por qué no lo quiere oír. Pero también para que ese creyente no se justifique, el gritón, diciendo que si habla recio es por celo que tiene por Dios. Oiga, como que Santiago no está dejando nada, ¿verdad? Esculcando todos los rincones. ¿Acaso no está escrito que toda palabra que salga de nuestros labios debe ser sazonada con sal? Alabado sea Dios. Sí, den gloria a Dios. Y como siempre, hermanos, busqué el auxilio del griego. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Qué significa? O implica esa palabra sazonar: preparar las cosas con condimentos estimulantes, muy ricos. Algo así como
haz que las palabras que le das a este creyente, aunque lo estés corrigiendo o exhortando, y de ninguna manera busques minimizar el mal que haya cometido, la idea dentro de todo es esta: busca que lo que le digas sean palabras estimulantes. Y algunos me dijeron, consentir nenes. No, error de apreciación. Y pregunto yo, ¿estimulantes en qué sentido? ¿O para qué? Pues para que te quieran oír. Porque usted tiene, si va a corregir a alguien, tiene que ganarse el oído de aquel. Alabado sea Dios. Sus palabras tienen que ser sazonadas con sal, estimulando para que lo quiera oír. Porque puede ser que usted, el otro tenga todos los errores encima, pero no está obligado a querer oírlo. Y no le va a oír por la manera en que usted se acercó a él. Alabado sea Dios. ¿O quieren que hable otra cosa? Porque si yo logro capturar la atención, entonces puedo convencerlo de que corrija su mal. Pero eso no es todo. Contiene la idea de cargar a alguno. Fíjese el griego, ¿hasta dónde se mete el griego? Y me dice, no, significa que lo cargues. También significa mantener en suspenso la mente. ¿Acaso capturar la atención de alguien no es cargarlo y levantarlo? Porque se va a apoyar en lo que usted le va a decir. Y yo pido a la iglesia de Camino de la Fe que ese sea el estilo de todos los creyentes de aquí de esta iglesia. Y verán ustedes cómo el Señor los va a apoyar. Y ustedes verán que muchos corrigen lo que tienen que corregir. Porque le voy a decir otra cosa. Aún cuando dan el evangelio a los no creyentes, algunos se evangelizan con mucha violencia verbal. Pero yo digo, ¿acaso este evangelio no es una gloria para que usted la enseñe, pero no lo enseña a base de insultos? No se trata de negar al hombre su error o su pecado, pero no lo insultes, porque Cristo no lo insultó, fue mejor a la cruz del Calvario para morir por él. Alabado sea Dios. Y hay muchos pasajes que me podrían argumentar, mire, para que vea, hermano Ramos. Y si hace eso, de manejarse con violencia verbal, no diga que es por el celo que tiene por Dios. Busque que su rostro no se enrojezca con la sangre que se agolpe en su cara por la ira. Y hay una versión del griego que significa resoplar y ensanchar las ternillas de la nariz. Algo así como el toro bravucón, usted se que rasca y echa casi humo por la nariz. El griego dice más o menos eso. Que no te veas como ese toro embravecido. Alabado sea Dios. Den un aplauso al Señor. Porque usted incluso puede regañar, exhortar, pero con grandeza, con majestad representamos al reino de los cielos. Con la grandeza del hablar del Espíritu de Dios. Y le diré esto, que no olvide, cuando usted se desliza a moverse por la ruta del enojo, es una ruta de la pérdida del dominio de espíritu. Y hace rato que Dios se puso a salvo de usted. Decían los viejos predicadores, ya cuando usted va a 120 kilómetros, el Señor ya se bajó del carro, ya no va con usted. Es cierto.
para que usted no diga que es socio de Dios. Ahora, recuerde qué cosa es en origen eso de la ira. Es estirarse a sí mismo. En pocas palabras significa excederse. No te excedas. Y yo digo, en verdad, qué cosa tan significativa para la práctica, la vida práctica del creyente. Y eso de verse estirados, ¿sabe qué significa? Perder la forma. Dice Santiago, hermanos, cuando hablen, cuiden como hablan, no pierdan la forma. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Les gusta la idea de Santiago? No pierdan la forma, porque es hermano muy santo, pero perdió la forma. Alabado sea su nombre. Los creyentes belicosos pierden la forma. Ahora, Santiago ha finiquitado eso de los creyentes iracundos. Estoy haciendo nada más un resumen. Aunque se justifiquen que lo hacen por el celo de las cosas de Dios. ¿Sí le ha tocado oír eso? Es por el celo que tengo por Dios. No, lo que traía ganas de desquitarse con ese hermano. Sí, cómo no. Es que muchas de las cosas son desquite. Y Santiago afirma entonces que no existe esa doctrina en el cristianismo. Pero debo hacer una aclaración. Que nadie de ustedes confunda que estoy diciendo que un creyente templado es uno que tolera el mal. No, es alguien que puede con toda paz y templanza, sin perder la figura, sancionar con toda fuerza lo que no es propio de la vida cristiana santa. Pero tendrá como verdadero propósito convencer, para que, como dijo Santiago, ese tal hermano corrija y se sienta avergonzado. Si usted lo insulta, va a sentirse que tiene derecho a defenderse. En defensa propia, dirá. Interesante. Pero lo que he hecho con esto que les he comentado es una digresión. Me salí un poco del tema y debo volver de esa digresión y decir, si Santiago dio por terminado este asunto, pues ¿por qué tengo yo que estar todavía metido en eso? Si Santiago ya lo dejó, pues yo tengo que dejarlo. Es correcto, hermano. Pero luego, por todo lo que ha dicho, que yo pensaba que ya había dejado a ese que habló como habló. Pero Santiago hace una propuesta más en el versículo 21 y dice, por lo cual, ándele, salió el problema. Santiago, ¿qué estás diciendo? Pues yo sigo hablando de ese que dice que se vio en tentación y pecó, que porque Dios lo metió en problemas. Pero yo le estoy diciendo que Dios no causó eso. Y entonces yo me dirijo a él, diría Santiago, y le digo, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Lo primero que propone, y aquí empieza Santiago muy interesante, es que el creyente deje toda inmundicia. Fíjese hasta dónde dio la vuelta a Santiago. Y entonces digo, santo Dios, no hay duda, esto guarda de alguna manera relación con aquello de que fue tentado por su propia concupiscencia. Hasta aquí Dios no se ha metido a hacerlo pecar, ni el diablo tampoco. El problema lo tiene él y él tiene que resolverlo. Como que esto cambia de color, ¿verdad? Sí, porque siempre se acusa al diablo. ¿Se acuerdan que les conté de aquel chiquillo de Chihuahua?
que estaba en una banqueta, yo andaba por ahí en Chihuahua, y me dijo, hermano. Es el mismo. Le digo, ¿qué pasó, chiquillo? Aquí, el otro día, estaba llorando el diablo, pero con una tristeza, hermano. Me lo dijo de otra manera. Le dijo, ¿y por qué? Y pasó el Señor Jesús y le dijo, va pues ¿por qué está llorando? Y el diablo le dijo, porque los hermanos me echan la culpa de todo. Tenía razón en llorar el diablo. Y Santiago está diciendo, no, aquí no lo metan, aquí es un problema del creyente mismo, es un asunto interno. Y yo digo, en realidad, que habíamos dicho que ya Santiago ya lo dejó, y Santiago dice, yo no lo he dejado, y lo sigue pero apretando. Ya le pesaba sin duda haberse puesto en el camino de Santiago. Creo que hay una visión de esa que dicen, una versión del camino de Santiago, ¿verdad? No se meta ahí. Pero debo decir también que ese alguno al que se ha dirigido Santiago, aunque puede ser un caso hipotético, yo no pienso que era hipotético, aunque no nos dé nombres, porque no creo que Santiago iba a estar haciendo defensa de algo que no existía. Por lo tanto, no deja de ser verdad. Porque en los labios de Santiago podría ser hasta un caso hipotético. Pero yo digo, ¿qué sentido tendría que Santiago dijera todo lo que dijo? Que Dios metía al creyente en tentación. ¿Estamos involucrando al diablo aquí? No. Va a ver lo que hace Santiago. Así que Santiago dirige su atención a esa forma de pensar que era común. Y ese alguno y ese tal, aunque anónimo, existía. Y ahora Santiago dirige su ataque frontal contra ese alguno para confrontarlo con lo que éste no ha querido aceptar, que el origen de su tentación estaba en su propia concupiscencia, en sus propios deseos. Y le dirige este mandato: deja toda inmundicia y toda malicia. Mire eso. Pero quise que eso de inmundicia y de superfluidad de malicia se convirtieran para ustedes y para mí en cosas concretas. O sea, estoy hablando de malicia, de superfluidad, de concupiscencia, pero pues vamos a ponerle un nombre más concreto a las cosas. Y otra vez voy al griego, y se puso bueno con el griego, me emocionó al ver qué cosas el Espíritu Santo había querido significar con eso de dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia. No le está diciendo pídanle a Dios que intervenga. No, dijo, tú corrige eso, porque es tu problema. Amén. ¿Se entiende bien esto, hermanos? ¿Y saben qué le decía al Espíritu Santo según el griego? Que era un creyente atraído por su propia concupiscencia. ¿Y sabe qué significa en el griego las palabras esas? Significa que el Espíritu Santo le estaba diciendo al creyente, déjalo barato. Santo Dios. ¿Cómo se oye, hermano? Y al leer eso, me acordé de lo que el Señor Jesús dijo en Apocalipsis a la iglesia. Le dijo, yo te amonesto que compres de mí oro afinado. Algo como esto. El que es envuelto en la inmundicia
piensa que tiene verdaderos valores en la mano. Pero el Espíritu Santo está diciendo que lo que tienen en las manos no son más que puras baratijas. Alabado sea Dios. De un gloria a Dios. Fuerte. ¿Qué les parece, hermano? La versión del Espíritu Santo. No tienes nada, tienes puras baratijas en las manos. Qué idea, ¿no? Pero resulta que eso no es todo. Significa además, no, hermano, no. Significa que el Espíritu de Dios le dicen deslustrado a ese creyente. Tienes puras baratijas y eres un deslustrado. Un creyente deslucido. No luces como creyente. Desacreditado. Fíjese todo lo que el griego me ayudó y me dijo, quiere decir todo esto el Espíritu Santo. Santiago está diciendo lo que hay en el fondo de la idea, que la inmundicia llevará al creyente al descrédito. Y es lo que dijo el Señor a esa iglesia. Dices que eres rica, que es igual. Dices que te va muy bien, que tu cristianismo es normal y que es verdadero y extraordinario, y que en tu opinión particular no tienes necesidad de nada, pero no conoces lo que eres. Que eres, porque qué duro es ese eres de parte de Dios, ¿no? Cuando dice, no, te voy a decir lo que tú eres. Un desnudo. No luces como un creyente. No luces como ese a que la palabra lo ha engendrado a una nueva criatura. Alabado sea Dios. Santiago está abordando, se está desbordando sobre ese hombre. No luces como un creyente. Pero otra de las cosas, porque parece que ya terminó y Santiago sigue. Bueno, el Espíritu de Dios. Y otra de las cosas que significa en griego, además de decirle, tienes puras baratijas, eres un deslustrado. ¿Cómo se oye, hermano? Dígame, ¿cómo se siente eso? Pues es lo mismo el tal. Un deslustrado, uno que lleva puras baratijas, dirá que es un creyente y que lo que usted quiera, pero es un deslustrado. ¿Qué significa? Oiga, significa andar andrajoso. Es un creyente andrajoso en términos espirituales. Y viéndolo en la perspectiva del versículo leído, le está diciendo al creyente el Espíritu Santo andrajoso. Qué cosa tan contundente. Esta es la versión que tiene el Espíritu Santo según Santiago, de un creyente que se aferra a la inmundicia del pensamiento y de los actos. Y le dice andrajoso. A ver, ¿cómo se siente? Que el Señor fuera con cada uno de nosotros, dijera andrajoso. A ver qué tienes en las manos, son puras baratijas. Eres un deslucido, deslustrado, desacreditado. Pero eso no es todo. Y si a eso sumamos lo de superfluidad de malicia, sería sumarle esto otro. Eres indigno. Porque el andrajoso no es digno de ese hombre nuevo que el Espíritu de Dios engendró con la palabra. Que Dios en su buena voluntad engendró. Y que Dios nos engendró con el propósito de propagar su propia especie en la tierra. Alabado sea Dios, eso es tremendo.
Por eso yo digo, cuando el Verbo se hizo carne, Dios lo envió al mundo para que el mundo viéramos cómo es su nombre según la especie de Dios. Ahí está Jesús, Él es la especie de Dios que quiero que vean. Maravilloso. Sí, un aplauso al Señor. Pero ¿qué tienen que ver los andrajos y lo indigno y desacreditado en el nuevo hombre? ¿Se ve bien? Vestir al nuevo hombre de andrajos, de cosas viejas, deslustradas, deslucidas, indignas de ser hijo de Dios. Pero agréguele más a todo lo que hemos dicho. Significa que el Espíritu Santo le está diciendo al creyente, además, eres alguien sin valor. No vales nada como creyente. ¿Los demonios lo habrán de respetar ese creyente? ¿Podrá echar los demonios fuera? ¿Qué vale ese creyente que Santiago está diciendo y regañando en términos de valores eternos? Yo no sé, pero esto que está diciendo Santiago debe ser toda una tesis muy interesante. Yo dije, no voy a predicar esto, me voy a brincar a los otros, no. Pero la conciencia me dijo, no. Y como siempre he dicho, nunca podemos brincar la palabra. Si la palabra lo dice, entonces hay que decirla. Alabado sea Dios, aunque nos duela a nosotros también. Amén. Santo Dios, pero yo veo que Santiago se tapa la nariz. Y le digo, Santiago, ¿por qué estás haciendo eso? Pues mira, entérate lo que significa en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le llama pestilente a ese creyente. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué les parece lo que Santiago está diciendo? El que huele mal. Y por último, lo que causa daño, porque arruina a la gente, porque se arruina él, porque arruina a mucha gente. ¿Acaso hay más, hermanos? ¿Todavía quiere más? ¿Para qué quiere más? Díganme, por ejemplo, cosas que dijo el Espíritu Santo. Le dijo que al creyente así. ¿Qué le dijo? A ver, díganme, por favor. Le dijo deslucido, deslustrado, sin valor, indigno, andrajoso. Pues eso es igual a bueno para nada. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Si el espíritu de la inspiración de la palabra dijo más que suficiente, ¿para qué queremos más? ¿O no? ¿O ustedes todavía quieren más? No. Pero resulta que el Espíritu Santo dice que sí, que hay más. Me acuerdo de lo que decía Belia, mi hermana. Teníamos más de 40 años sin saber uno del otro. Ella se fue a Estados Unidos y jamás volvimos a saber de ellos. Pero un día oyó Radio Oración. Hijo, es Nati ese. Luego predica. Porque ella fue una buena predicadora. Y dijo, empezabas a enseñar sobre Santiago, sobre Pedro, y leíste el primer versículo. Y yo dije, ¿y de ahí qué va a sacar? Ahí no hay nada. Dijo, y parecías, al final de cuentas, parecías el mago del que saca conejos y otro conejo y otro conejo. Alabado sea Dios. Lo que es la palabra profunda de Dios, que es inalcanzable, inagotable. Alabado sea Dios. Por eso hay que estimar la palabra como cosa de gran precio. Y dijimos más que suficiente, pero no, dijo el Santo que no, que sí hay más. ¿Y qué significa? Posibilidad. Que si alguno no pone alto a ese estado de cosas,
es la figura de alguno que llegará a perder la cordura y su vida cristiana quedará atrapada en la concupiscencia de la que no saldrá jamás. Así que la demanda de Santiago a dejar toda inmundicia para que sea consistente con ese nuevo hombre que fue engendrado de muy buena voluntad. No solo es muy valedera, sino que es una llamada para prevenir que un creyente llegue a quedar atrapado y su vida entre los creyentes no sea más que la condición de uno que perdió la realidad de la fe. Y a partir de allí no lo va a sacar. Se hará crónico su estilo. Y la malicia será su vicio. Y Santiago hace la propuesta que deje esa vida de creyente deslucido. Y lo dice de esta manera: recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede haceros salvos vuestras almas. ¿Qué no eran salvos ellos? ¿No eran salvos ellos? A los que le está escribiendo, ¿sí o no? Sí. Y entonces, ¿cómo les dice esta palabra los puede hacer salvos? Pues salvos de ese problema. Está hablando del problema de la concupiscencia y la malicia. De esta palabra dijo: si ustedes la reciben con aprecio, con cariño, si no se ponen en un plan de resistirla y pelear con ella, si no la reciben con amor, esa palabra los va a sacar adelante. Amén. Alabado sea Dios. Porque ¿cómo eso de que reciban la palabra? ¿Qué acaso no la habían recibido? Sí, pero la implicación es, aunque esté en ellos, porque la palabra fue puesta dentro de nosotros. Si es la palabra de verdad, si es la palabra ingerida, fue puesta dentro del estómago, por así decirlo, en esa figura, para que esa palabra esté allí y produzca. Si es un injerto, cortaron el tronco y metieron la rama. Es introducir la palabra de salvación, la tenemos adentro de nosotros, porque ella nos dio esta salvación. Pero de nada le ha servido a este. Por eso le dice: acepten con mansedumbre. ¿Y qué es eso? Es sujetarse a ella con toda docilidad. Es decir, si la palabra lo dice, doblo las manos. Amén, hermanos. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué idea es? Si la palabra lo dice, ¿qué hago yo? Doblo las manos, la recibo, la creo con cariño, la abrazo. Porque esa palabra recibida así me puede salvar de muchas cosas. Alabado sea Dios. Y el día que Cristo venga me permitiré estar de pie delante de Él. Porque Santiago está describiendo aquello de tentado por la propia concupiscencia. Y se debe aceptar de manera dócil, dije, contrastando eso con la ira. Porque esa palabra que ha sido puesta puede salvar al creyente de ese vicio de la concupiscencia. Oiga, ¿qué no mandó unos ángeles a arreglar ese problema en el hombre? ¿No vino el Espíritu Santo a arreglarlo? No. ¿Quién tiene que arreglarlo? Porque se está hablando de tentación que nace de él mismo. Ni siquiera Satán se la trajo, aunque sabemos que Satán es tentador, sino que él mismo en su propio fuero interno, para que ese creyente sea todo lo contrario. Ahora, y la palabra ingerida, pues venga el próximo domingo el mensaje. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor Jesús.
¿Qué les ha parecido Santiago, hermano? Extraordinario, ¿verdad? Y parece que no decía nada. Qué belleza de la palabra que en realidad yo se los expliqué una vez que le dije, Señor, yo hasta aquí dejo el libro de Números, ya no lo voy a enseñar, porque aquí ya no hay más que polvo, desierto, rocas, la nada. Y vino un pensamiento a mí. ¿Quién te ha dicho que debajo del desierto no hay corrientes de aguas vivas? Excava profundo. Y a partir de ese capítulo 25 más o menos del libro de Números, me metí a pensar, a razonar, a buscar el entendimiento, y prediqué mucho más de 8 o 10 sermones. Yo espero que esto que vamos a ir viendo de Santiago va a ir subiendo de tono, va a ir subiendo de tono, precioso. Por eso le dije que a mí me caía mal Santiago de hacía mucho tiempo, desde chiquito. Que porque a él no le caía bien Pablo, y a mí Pablo me caía muy bien, y yo me desquitaba con Santiago. Pero cuando se me ocurrió poner a explicar Santiago, le pedí que si no tenía otra como esa. Cartas preciosas. No hay duda que la palabra tiene vida, tiene abundancia, cuando la recibimos con gozo. Y si usted ha estado oyendo esto con toda atención y cariño, algo va a producir en su corazón. Verán cómo así es cierto. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? ¿Qué le dijo a ese? Le dijo deslucido. Yo iba a decir yo desnutrido. Deslucido, ¿qué más? Andrajoso. Bueno, ¿sabe qué? Encerremos toda una cosa. Un creyente sin presencia en espiritual. Sin presencia. Porque cuando usted tiene fuerza en Cristo, la gente le respeta, le oye, porque habla con autoridad. Y aún los demonios no cree que le entran tan fácil, porque usted pesa en Cristo. Hemos dicho, ¿se acuerdan de la carta de Pedro? Que Cristo pesa, amén, en los cielos y en la tierra, y que nosotros pesamos también. Alabado sea Dios. Una orden que el Señor me dio fue: ayúdalos a permanecer. Entonces vienen para mantener esa vida espiritual, para mantener esa idea de la fe, de tal manera que salen de aquí y no es aquello de que por un ciclo vicioso, ¿verdad? De que vengo, el hermano predica, me regreso a mi casa, luego vengo, el hermano vuelve a predicar y luego agarra una carta y lo suelta y agarra la otra. No tendría sentido. El Señor fue muy claro conmigo. Ayúdalos a permanecer, enseñándolos, porque es lo que se arraiga al creyente. Y eso es lo que estoy haciendo al enseñarles la fe, al enseñarles la palabra. Padre eterno, ahora, Señor, estamos diciendo que bendigas a tus hijos, a tu pueblo. Y aunque son tiempos difíciles en muchos sentidos, Señor, tu mano nos ha encogido. Tú eres el dador de toda buena dádiva. Y que los hermanos vean lo que sucede. Multiplícales tu bendición, Señor, por Cristo Jesús. Amén. ¿Saben ustedes que hasta la noche en que el Señor fue entregado, los apóstoles Dios no les había dado nada? Nada. Jesús les dijo: no tenéis nada porque no habéis pedido. Se perdieron todo eso. Pero ahora pidan en mi nombre al Padre y entonces lo recibirán. Interesante, ¿no? Eso de pedir al Padre en el nombre de Cristo lo estableció la noche que fue entregado. Cosas que se aprenden en la fe. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, muchas gracias, Señor, por este día en que nos has concedido tu bendición. Estamos contentos. Hemos aprendido de la palabra y entendemos, Señor, que quieres construirnos, establecernos para permanecer en ti. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a empezar una nueva semana. Ayúdanos, Señor, y que en todo nos vaya bien. Por Cristo Jesús. Amén.
Una vez más, gracias por recibirnos y que la palabra de Dios realmente traiga el fruto eterno a los corazones de aquellos que desean con toda su alma ser bendecidos y consolidados en la fe preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias por estar en este canal de YouTube, Tendencias de nuestro tiempo, y una vez más le invitamos a continuar en esta serie de enseñanzas y de mensajes que el pastor Natividad Ramos presenta para que cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos en la fe de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que el Señor Jesucristo siga en sus vidas y siga con nosotros en este canal para ser edificados. Que Cristo Jesús sea con ustedes.